Hola, soy Iván Darío Prada Serrano, trabajador social y estudiante de la especialización en Gerencia Social de la Escuela Superior de Administración Pública. Hoy a través de este video voy a explicar la diferencia entre 5 conceptos fundamentales: política pública, plan, programa, proyecto e intervención pública. Para hacerlo me apoyaré en autores como Deborah Stone, Luis Aguilar Villanueva, Wayne Parsons y David Arellano, quienes entienden las políticas públicas como decisiones del Estado orientadas a resolver los problemas a través de acciones legítimas. Primero, ¿qué es una política pública? Un conjunto de decisiones y acciones del Estado orientadas a resolver un problema de interés público. Según Arellano y Blanco, son un conjunto de acciones y decisiones que definen un problema específico y los mecanismos que van a utilizar para resolverlo. Sin embargo, Deborah Stone plantea una cuestión fundamental, y es que las políticas públicas no son únicamente decisiones técnicas, sino también políticas, porque plantean tensiones entre conflictos, valores, intereses y sobre cómo resolverlos y qué priorizar. Como ejemplo tenemos la política pública para la reivindicación, reconocimiento, respeto e inclusión social de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en Bucaramanga 2022-2032, que fue aprobada mediante el Acuerdo 028 de 2022, política pública en la cual participé como formulador. Ahí existe un problema público identificado, objetivos claros, recursos públicos, intervención del Estado y mecanismos para su implementación. La política pública es entonces un marco general del Estado frente a un problema social. ¿Qué es el plan? El plan es un instrumento estratégico y de largo plazo que organiza objetivos, metas y prioridades y que responde a la pregunta de ¿qué queremos lograr? Como ejemplo tenemos el Plan de Acción de la Política Pública LGBTIQ de Bucaramanga, que fue formulado posterior a la aprobación de la política para materializarla y que tuvo unas instancias de aprobación. Entonces, la política pública establece la orientación general hacia un problema y el plan la organiza estratégicamente para avanzar hacia ciertos objetivos. Un plan contiene metas, indicadores, prioridades, tiempos, líneas de acción y por eso se entiende que es la hoja de ruta. Ahora, ¿qué es un programa? Es un conjunto de acciones y de recursos organizados de manera estratégica para cumplir con los objetivos de una política pública o de un plan. Y responde a una pregunta muy fundamental: ¿qué acciones concretas se van a desarrollar? Por ejemplo, tenemos el programa de diversidad sexual y población LGBTIQ, que responde a una acción de la política pública, fue priorizado dentro del plan y tiene una población beneficiaria, tiene presupuesto, tiene una dependencia responsable y actividades estratégicas. Entonces, el programa aterriza acciones sectoriales o temáticas más concretas. Mientras que la política pública es más amplia, el programa es más operativo. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es una unidad más concreta y específica de ejecución. Responde a preguntas: ¿qué se hará? ¿Dónde se hará? ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué recursos? Por ejemplo, tenemos el proyecto de cedulación para población trans, que responde a una acción de la política pública, fue priorizado dentro del plan, es ejecutado por el programa de diversidad sexual. Entonces, un presupuesto, un cronograma, unas metas, unos responsables y una duración determinada. Tenemos entonces que la política pública es el marco general, el plan organiza objetivos, el programa agrupa acciones y el proyecto las ejecuta de manera concreta. Entonces, de manera sencilla, si nos ubicamos en una pirámide, tendríamos política pública, plan, programa y proyecto. Ahora, intervención pública. Esto es un concepto mucho más amplio y se refiere a cualquier acción del Estado en donde entre a intervenir una situación en particular. Pero, ojo acá, porque no toda intervención pública constituye una política pública específica. Como ejemplo podría mencionar que antes de que existiera la política pública LGBTIQ de Bucaramanga, la administración destinaba algunos recursos para acciones mucho más dispersas, por ejemplo, acciones de prevención en salud dentro de la Marcha del Orgullo. Tenemos que es una intervención pública porque el Estado actúa sobre una situación particular. Sin embargo, no representa de ninguna manera una política pública porque carecía de planeación integral, participación estratégica, continuidad, evaluación, pues entre otros tantos. Podemos decir que toda política pública es una intervención pública, pero no toda intervención pública constituye una política pública. En resumen, podemos mencionar que una política pública define la respuesta del Estado frente a una problemática en concreta.
El plan la organiza en metas y objetivos. El programa agrupa acciones para cumplir con esos objetivos. El programa ejecuta actividades concretas y la intervención pública es cualquier acción estatal orientada a resolver un problema social. Todas están relacionadas pero operan desde distintos niveles de decisión y de ejecución. A manera de conclusión, como lo señalan autores como Deborah Stone y Luis Aguilar, las políticas públicas no son instrumentos meramente técnicos, también reflejan realidades políticas, tensiones y decisiones sobre el interés colectivo. Podríamos incluso revisar hoy por hoy cómo se encuentra la implementación de la política pública LGBTIQ de Bucaramanga después de 4 años de su formulación. Es comprender la diferencia entre política pública, plan, programa, proyecto e intervención pública nos permite analizar cómo actúa el Estado y cómo orienta acciones para mejorar la vida de sus ciudadanos. Muchas gracias.